Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, menuda pieza de teatro la que montó Petro aquí en Colombia. Dizque para acercar la oposición venezolana y para enfrentarla en un proceso dialéctico, político, normal con el gobierno venezolano. Eso no va a ser sino teatro, como nos lo dijo la entrevistada que tuvimos hace unos minutos, ¿no es cierto? Teatro, doctor Fernando, como el que me estoy viendo y me estoy suponiendo ocurrió con todo este proceso de la llegada de Juan Guaidó y su expulsión. Guaidó entró a Colombia y lo hizo en un reporte que casi que en tiempo real llegaba a los medios de comunicación de cómo se movía y cómo ingresaba a Colombia. El gobierno colombiano sabía que Guaidó estaba entrando en territorio. Aún así, guardaron silencio, no hicieron nada y esperaron a que llegara a Bogotá. Y una vez en Bogotá, entonces se resuelve el asunto para enviarlo a Miami. Aquí hay cosas que no me cuadran. Guaidó llegó a Colombia, le advirtieron que estaba haciéndolo de manera ilegal y en cambio de regresarlo a Venezuela, con quien tienen excelentes relaciones Colombia y Venezuela, lo envían a Miami. No entendí. Sinceramente no entendí. La deportación se produce al país de origen, no al Bueno, pues país que diga la persona que quiere ir. tienes razón, Demar, pero ¿cuál acuerdo, cuál discusión entre la oposición y el gobierno cuando expulsan al señor Guaidó, que es con María Corina Machado la figura más clara de la oposición venezolana? Este es un acuerdo a muchas bandas, me parece a mí, para mí. Acuerdo con Guaidó para ayudarle y sacarlo de Venezuela. Acuerdo para Maduro para que Guaidó no afecte y no haga ruido. Acuerdo con Estados Unidos para que reciba a Guaidó. Porque realmente la jefe de oposición en Venezuela es María Corina Machado, no Juan Guaidó, quien demostró perder la oportunidad de haber rescatado a Venezuela y todos lo recordamos y lo sabemos. Pero es que hace parte de esa enorme farsa, doctor Fernando, y si fuéramos o sea, no fuéramos tan lejos, es verdad, ¿qué tipo de diálogo puede haber entre Nicolás Maduro y Nicolás Maduro? Porque a fin de cuentas, lo de Gustavo Petro no es otra cosa que un oxígeno que le da al dictador caribeño. Bueno, vamos a ver finalmente cuántos cancilleres y cuántos representantes de países vienen a la reunión del Palacio de San Carlos. Estemos atentos. Sí, Mañana se los señor. contaremos. 11 de la mañana del día de hoy, para quienes quieran seguir medios de comunicación, la hora, la verdad, estará muy atenta para llevar algunas impresiones a través del Twitter de lo que vaya pasando desde las 11 de la mañana en el Palacio San Carlos, aquí en Bogotá. Bueno, ¿y quién representará a la oposición venezolana? Unos personajes que no significan nada, que significan muy poco para los venezolanos y que los traen acá para dar espectáculo y para darles alguna significación en la política venezolana. Entonces, ¿quiénes serán esos personajes? Ya lo veremos. Pero escuchemos, doctor Fernando, en las últimas horas, Nicolás Maduro, ya bastante envalentonado, dice a cambio de que él restablecería las conversaciones. Esto es cuando alguien no quiere o le ponen la vara tan alta que nunca va a llegar y ha puesto unas condiciones tan absurdamente increíbles, pues que nunca se van a cumplir. No, no va a haber ningún acuerdo. Escuchemos qué fue lo que dijo Nicolás Maduro en las últimas horas. Presidente Gustavo Petro, Canciller Álvaro Leiva, representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional por la soberanía y la paz de Venezuela, en Bogotá. Si alguien de ustedes quiere, aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela, vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben, pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica
deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito como es. Bueno, sencillito como eso. Ya pone condiciones, entonces que el gobierno de los Estados Unidos libere los 3.200 millones de dólares que están secuestrados por orden judicial, ¿no? Yo dudo mucho que el gobierno de los Estados Unidos tenga poder para liberar esos fondos, ni siquiera. Y una cosa, doctor Fernando, en el sistema norteamericano es el presidente, el ejecutivo, y otra muy distinta, y vaya qué diferencia la que hay con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allá no es lo mismo hablar de Departamento de Estado que hablar de Departamento de Justicia. Y creo que nosotros, que estamos en un país como Colombia, o los que están en un país como el Perú o como Venezuela, pudieran no entender la clara separación de poderes que sí existe en Estados Unidos. No, aquí todo lo manejan, todo lo manipulan. No, en Estados Unidos es muy diferente. Así que esos anuncios que hace o esas exigencias que hace Maduro, creo que van a quedar en eso. Unas simples exigencias y no va a pasar nada. Bueno, y tendremos que preguntar si el presidente Biden, el momento en que lanza su candidatura presidencial, quiere mostrarse ante el pueblo norteamericano como aliado de Maduro y aliado de la extrema izquierda. Hay que verlo, es un problema de estrategia política, ¿no? Pues muy curioso, porque una cosa sucede después de la otra, ¿no? El hecho de la reunión de Gustavo Petro con Joe Biden, inmediatamente aparece este acuerdo internacional donde se va a discutir el tema de Venezuela, y aparece el recibimiento de Juan Guaidó en Miami. Aquí hay cosas que no cuadran, pero creo que todos podemos entender cuál es el fondo. Vamos a ver qué pasa. Para verdad es el tiempo. Y aquí en Colombia, las FARC en el Sumapaz, es decir, aquí en las goteras de Bogotá. ¿Usted se acuerda quién era el que estaba en las goteras de Bogotá secuestrando la gente? Pero claro. Por parte de las FARC. Claro. El mono Jojoy, doctor Fernando, que era el jefe de la RUAN. No, ¿No? pero había un personaje Okay. guerrillero. ¿Quién era? Bueno, aquí estaba, en las goteras de Bogotá. Ahí está otra vez, Iván Mordisco, en las goteras de Bogotá, en el Sumapaz. Y el ELN declarándole la guerra al gobierno. ¿Qué declaraciones dio el ELN, Demar? En las últimas horas, el ELN nuevamente se va contra el gobierno de Gustavo Petro y ya anuncian de frente que hacen un llamado a un estallido social para presionar las reformas que está demandando el pueblo, según ellos. Escribieron, entre otras cosas, lo siguiente: los imperialistas y colonialistas, cebados en la depresión y en monopolizar riquezas, siguen atravesándose a que Colombia supere el viejo régimen e instaure una nación soberana, democrática, en paz y equidad. Muy bien. Entonces, ellos no son, esta mañana hablábamos los dos, ¿no? ¿Quiénes serán los que monopolizan la riqueza? ¿Quiénes serán? Bueno, los narcotraficantes, por supuesto. El ELN, que es una organización riquísima, multimillonaria, como lo son el Clan del Golfo y todos los demás bandidos que trafican con la cocaína, que son los únicos ricos reales que hay en Colombia. Son los dueños de la cocaína, son los dueños del dinero. Entonces, ¿seguirán las conversaciones con el ELN? Yo me lo pregunto. Seguirán, doctor Fernando, obvio que van a seguir. Si no hay conversaciones de la paz total, ¿de qué se ocupa el gobierno Petro? No puede ocuparse de los viajes de Francia Márquez o del presidente Gustavo Petro. No, tiene que haber algo en qué entretener. Pan y circo es necesario para que la gente se distraiga en algunos temitas y no vea de fondo realmente lo importante. A propósito de lo importante, y no se me puede pasar, doctor Fernando, la reacción de el ministro canciller Álvaro Leiva sobre todo este asunto que tiene que ver con la reunión en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, desde las 11 de la mañana, y la expulsión de Juan Guaidó. Permítame, por favor, escuchemos esa declaración que la dio ayer a la salida de un debate de control político que terminó en nada. Están muy bien aceitadas las maquinarias. Escuchemos. La verdad es que no se sabe. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó.
no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes. La verdad es que no. ¿Qué tal? Bueno, de manera pues que Álvaro Leiva justificando la expulsión de Guaidó. Entonces entró de manera irregular, de manera que es una reunión de la oposición con el gobierno de Venezuela, pero la oposición no puede venir a la reunión. No puede venir Guaidó, no puede venir María Corina Machado. ¿Qué vale esa reunión? No vale nada. No vale nada. Puro circo. Puro circo. No es más. Circo como el que nos montan con el ELN, doctor Fernando, y es que en las últimas horas los medios de comunicación estuvieron muy cerca de Oti Patiño, a quien le preguntaron por el reclutamiento de menores por parte de esa narcoguerrilla. Recuerde usted que esto fue después de una reunión que hubo en la Casa de Nariño. Oti Patiño se desempeña como jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con el ELN. Y le preguntaron, pues, por el reclutamiento. Esto me hace recordar esta expresión, la vamos a ver aquí en video en la hora de la verdad. Esta expresión me hace recordar el momento en el que le preguntaban a cierto personaje que cómo iba a ser la reparación de las víctimas y él respondía quizás, quizás, quizás. ¿Cómo se parece esto? Escuchemos lo que dijo Oti Patiño al ser preguntado por los periodistas. Doctor Oti, ¿qué tiene usted que decir? Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren, que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? ¿Usted sí cree? ¿Usted cree que ellos nunca han reclutado a nadie, doctor Oti Patiño? Digamos forzosamente, no sé. La verdad no sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Oti. Doctor Oti Patiño, sí, señor. Doctor Oti Patiño. Muy bien. De manera que el ELN no ha reclutado a nadie, no ha forzado a nadie, no ha hecho nada. Se quejan en todas partes. El gobernador de Antioquia ha dicho cosas gravísimas. Ha mostrado al ELN jugando con los niños en el nordeste antioqueño, pero el ELN no ha hecho nada. Nada contra la voluntad de la gente. ¡Ave María! A propósito del ELN, doctor Fernando, alístense porque en pocos días, seguramente en 2 días, se reanudan las conversaciones con esa narcoguerrilla en La Habana, Cuba, para seguir insistiendo. Y lo que viene... Después de estas declaraciones que acaban de dar. Sí, señor, después de estas declaraciones. Esa reunión de altísimo nivel que hubo ayer en la Casa de Nariño era precisamente para fijar las líneas de lo que será el nuevo ciclo de conversaciones. Este ciclo de negociaciones, lo que nos cuentan muy al oído, es que tiene como único objetivo lograr el cese al fuego bilateral después de estas reuniones con el ELN. Con el ELN el mismo que llama a un estallido social en contra del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, buen preparativo para la reunión. Muy bien. Y allá irán pues el doctor Oti Patiño, José Félix Laforí. ¿Quién más es miembro de esa delegación? María José Pizarro la he visto, Iván Cepeda, bueno, los que se han nombrado como agentes facilitadores o negociadores en ese proceso. La lista es larga, pero estos son los más destacados. Cumpliendo funciones administrativas del gobierno, miembros del Parlamento. Como lo hiciera Juan Manuel Santos en su momento también con el senador Cepeda y el senador Roy Barreras, que son invitados en momentos cruciales para poder ayudar a las negociaciones. Muy bien. Petro pide nuevas facultades extraordinarias. Sí, señor, nuevas facultades extraordinarias. Resulta que en el caso de la reforma a la salud, todos creíamos que ya lo habíamos visto todo, definitivamente, que ya era suficiente con las facultades que ha pedido además en Plan Nacional de Desarrollo, con las facultades que ya había solicitado en otros tipos de normas en Colombia, pero en ese primer texto no conocíamos de facultades extraordinarias al nivel que ahora aparecen en el texto que va a ser votado hoy en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Facultades extraordinarias que tendría Gustavo Petro son exactamente 6 facultades. Quienes quieran revisar el asunto está sobre el artículo 151, donde se solicitan esas facultades extraordinarias por 6 meses
para, entre otras cosas, expedir disposiciones laborales para los trabajadores del sector. Recuerden que los trabajadores del sector van a ser servidores públicos. Todos los del sector salud van a ser servidores públicos porque es la estatización del sistema. También va a fijar las condiciones de reclutamiento y selección de los directores de los hospitales en Colombia. También los procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y el régimen sancionatorio que corresponda aplicar. Son seis nuevas facultades extraordinarias que seguramente hoy le irán a votar en la Comisión Séptima. Vamos también a estar muy atentos de lo que ocurra en ese debate. Que no sé si haya debate. Bueno, no sé si haya debate, doctor Fernando. ¿Facultades judiciales para la Superintendencia de Salud? Sí, señor. Sí, señor. Tiene facultades sancionatorias. Sí. Hágame el favor. Hágame el favor. Bueno, muy bien. En eso estamos, pues. Y tenemos la noticia de que van a revivir a Aida Merlano, que está metida en una cárcel. Entonces la van a pasar para una unidad militar, seguramente para la Escuela de Caballería, ¿no? Suponemos. Aida Merlano, quien recibe como premio, recuerde que hace muy pocos días se supo que agredió a una guardia del IMPEC y ahora simplemente pasa del Buen Pastor a una guarnición militar. Aún no se conoce exactamente a dónde será trasladada. Recordemos que Aida Merlano ha prometido hablar muy duro en contra de sus enemigos ahora políticos, pero también recordemos que no se ha presentado ante la Corte Suprema. De hecho, el último que supe era que estaba con algún tema de salud y que por esa razón no compareció. Lo cierto es que a Merlano se le ha encontrado pues teléfonos celulares y por eso fue el problema que tuvo con la guardia del IMPEC, a la que terminó mordiendo, si mal no recuerdo, en la cárcel de mujeres. Muy bien. Aida Merlano, seguramente para la Escuela de Caballería, o quién sabe, tal vez al otro lado de la calle, al otro lado aquí de la carrera séptima. En fin. Seguramente. Hoy se vota ponencia positiva de la reforma a la salud en primer debate, 17-4. Ya sí, está cantado el resultado. Sí, señor, sí, señor. Ese es el resultado, doctor Fernando, de la primera votación, que fue la de la ponencia de archivo, que fue hundida terriblemente. Eso no tenía posibilidad de nada. Y hoy se tendrá que votar el texto de la ponencia positiva. Lo que significa, para quienes de pronto no están entendiendo el lenguaje que estamos dando, doctor Fernando, es que hoy simplemente se vota ese proyecto de ley ordinaria en la Comisión Séptima y que de pasar lograría el primero de sus 4 debates. Dijeron que había que dar un espacio de una semana prácticamente para que los congresistas leyeran a fondo esa ponencia positiva, que creemos nosotros pues no habrán leído porque no lo necesitan. La orden es que hay que votarla positivamente. ¿Hay un documento de política de seguridad del gobierno Petro? Hay un documento que nació, o por lo menos dan a conocer en las últimas horas, y que estamos aquí estudiando en la hora de la verdad. Es un documento de 80 y tantas páginas que llama la atención, doctor Fernando, en lo siguiente. En la primera parte de ese documento hablan de identificar las razones de los problemas de seguridad, hacen un diagnóstico de la seguridad en Colombia. Muy poco le suman al tema del narcotráfico, pero muy poco. Ellos, de hecho, culpan al mismo Estado. Esto es increíble, el Estado escribiendo contra el Estado. Culpan al Estado de que en la medida en que no se cumplió con el acuerdo con las FARC, es lo que dice ese documento, se ha mutado o se ha reciclado el crimen organizado. Inclusive, en medio del texto, que bastante intenso y farragoso de leer está, se lee que las FARC son las extintas FARC. Aquí no entendí. Aquí el que escribió esto no se leyó los decretos del gobierno Petro. ¿Por qué no pueden hablar de las extintas FARC, doctor Fernando, cuando nosotros, el país, todo el mundo leyó los decretos donde el gobierno de Gustavo Petro ordenaba la suspensión de operaciones militares ofensivas y operativos en contra de los miembros de las FARC-EP? Todos leímos ese decreto. Entonces yo no entiendo por qué este documento, que es el de Guía de Política de Seguridad de Petro, se niega frente a las FARC. Pero decreto 2660. en ese documento de seguridad promete una guerra contra el narcotráfico.
No, ¿Van a no. erradicar los cultivos ilícitos? ¿Van a extraditar a los narcotraficantes? El ¿Qué enfoque es dicen? diferente, el enfoque es diferente. En los temas de narcotráfico, lo que hablan y lo que plantean es coger o capturar la cocaína que ya se produjo. No perseguir al campesino que la produce, sino al que ellos llaman campesino, sino al cliente, al que la vende y al que la compra. Ese es el enfoque. Por eso todos los días sacan alguna noticia de 1 tonelada, de media tonelada, de unos cuantos Todos kilos. los días, ¿no? Hace rato que no se incautan de ninguna tonelada. Ayer hubo una incautación de precisamente de cocaína, pero es que no son, a ver, estas son incautaciones, doctor Fernando, que no representan cantidades como ellos están pretendiendo hacerle caer en la cuenta a Colombia o a llevar al convencimiento. Y aquí además hay una incautación. Ayer fue, a ver, esto fue hace 12 horas, más de 300 kilos de cocaína fueron incautados en las vías de Bolívar. Ayer, exactamente ayer. 300 kilos. Muy bien. Ya Y 300. ese es el enfoque que tiene. Y lo otro que me llamó mucho la atención y no me parece que debiera pasar desapercibido es que ellos plantean en medio de este mismo documento o dejan entrever que hay elementos ilegales que están afectando el medio ambiente en Colombia y a los que hay que perseguir. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal, el tema de la deforestación, de los cultivos ilícitos y ponen ahí en el diagnóstico de seguridad el tema de la ganadería extensiva. Esto me parece terrible. ¿Cómo que la ganadería va a terminar siendo tanto problema como lo es el cultivo de coca o como lo es la minería ilegal? No, no me cuadra. Muy bien. Muy bien. Pero pues eso es lo que tenemos. Y para allá vamos. Y hoy tenemos que estar dedicados a ver qué es lo que pasa en el Palacio de San Carlos y quiénes son los que llegan y cómo va a ser esa pieza teatral para tratar de recuperar una opinión pública que se les fue, definitivamente se les fue. Y una opinión pública con la que no van a contar y que cuenten ahora con el canciller argentino si es que viene, porque a finales del año los argentinos van a tener un gobierno de derecha, de eso no nos cabe duda. Tenemos que hablar con nuestros amigos argentinos, de Mar. Seguramente el presidente será Javier Milei, que es un hombre que ha cogido mucha fuerza en la Argentina, un hombre que dice las cosas muy de frente y sin filtros. Y vamos a buscar a alguien en la Argentina para que nos hable de la situación política de ese país. Y, doctor Fernando, no puedo terminar sin leer un temita pequeñito de lo que trae ese plan de política de seguridad del gobierno Petro. Dice lo siguiente: este reciclaje del crimen organizado no está necesariamente vinculado con el tráfico nacional de drogas. Niegan que el narcotráfico sea la causa principal. Dicen, la gran mayoría de los grupos de crimen organizado no pasan de, esto es minimizar las cosas, no pasan del control de la plaza de vicio local y de la extorsión al transporte público, los comercios y negocios del lugar y en ocasiones a la población que allí vive. Bueno, hasta ¿Eso quién aquí el narcotráfico no es. pero eso quién lo escribió, Cantinflas? Bueno, pues yo creo que todos se parecen entre funcionarios, ¿no? Bueno, Uno con el ejemplo, pues. muy bien, muy bien. Noticias, noticias extraordinarias y todos pendientes de la mise en scène, dirían los franceses, de la puesta en escena de estos acercamientos entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero condición que le devuelvan los 3.200 millones de dólares y desde luego condición que no participe Guaidó, porque ya Álvaro Leiva dijo que Guaidó había entrado irregularmente al país. ¿Usted cómo entró al país, doctor Leiva? ¿Por qué no le cuenta a los colombianos? Cuéntele a los colombianos. Usted estaba en el exterior. ¿Cómo entró al país? Muy bien. Que él se mire en su propio espejo. Hoy, Casa de Nariño, 11 de la mañana, la grande escena, el grande montaje publicitario de Nicolás Maduro a través de Gustavo Petro. Y así nos